En consecuencia, trataré de ser más que sucinto, decir lo que a mi juicio son los temas más importantes acá. Primero, el surgimiento, como aquí se ha dicho, del pensamiento extremo neoconservador viene después de inicio de los años 60 y comienzo de los 70. Segundo, estos neoconservadores, una buena parte de ellos son del Partido Demócrata, y es con posterioridad, cuando ven que emerge Reagan, que empieza a producirse la migración hacia el Partido Republicano. No quiero citar aquí lo que en el libro se dice muy bien, cómo van capturando a Reagan estos neoconservadores y le plantean entonces lo que es más importante, la visión unilateralista de los Estados Unidos. Ese país va a dominar al mundo y punto. Y hay que enfrentarse con el enemigo fundamental, la Unión Soviética. Y aquí viene algo que no se ha dicho, pero que es lo crucial. La potencia económica de un país y militar se mide por el tamaño del Producto Interno Bruto. Y cuando Estados Unidos es el que decía, Mayra, la mitad o el 40%, se da el lujo de destinar solo el 6% a gasto militar. Pero con ese 6% van acorralando a la economía soviética, que en un momento destinó más del 35% a gasto militar. Y el momento de la crisis se produce cuando, ante la amenaza nuclear y el problema que ante esa amenaza nuclear a usted lo alcanzan a destruir antes de reaccionar, Reagan empieza lo que se llamó la guerra de las galaxias, el gran paraguas o escudo que iba a ser capaz de interceptar los misiles nucleares en el aire antes que llegaran al suelo americano. Y cuando este fenómeno empieza a cobrar sentido, ahí los grandes mariscales soviéticos van a decirle a la gerontocracia soviética: no estamos en condiciones, a menos que destinemos más del 50% del producto a combatir la carrera armamentista de Estados Unidos. Ese es el origen último de la caída del muro de Berlín. Cuando están obligados a negociar lo que les pone al frente Reagan, porque no pueden seguir la carrera y se produce la implosión del sistema. Interesante. Es entonces el poderío económico lo que en ese momento les permite que se produzca el fin. Y a partir de ese momento entonces viene la plenitud del tema de Reagan en los Estados Unidos. Una anécdota respecto de estos neoconservadores, que son muy radicales en su visión, porque efectivamente el mundo se divide entre capitalismo y comunismo, entre libertad o represión y entre dictadura o democracia. Y ahí están los orígenes de lo que después viene el cambio de régimen. Vamos a meter la democracia a la fuerza en todo el mundo, como la hizo MacArthur al fin de la Segunda Guerra en Japón. Anécdota de pie de página. En las memorias de George Shultz, el secretario de Estado de Reagan, en su segunda administración, y ya que en el 83 estaba el secretario de Estado, se produce el cambio de la posición de Estados Unidos respecto a la dictadura en Chile. Y Shultz lo relata magistralmente en que se traen a un embajador de la India, Harry Barnes, a Chile para que sea capaz de enfrentar a la Junta de Pinochet. Interesante anécdota. Se la podría elaborar un poquito más, pero me lo salto porque es un punto de quiebre de la política de Estados Unidos apoyando a Pinochet y por qué entienden que viene un proceso de democratización en América Latina y hay que ganar en ese momento al segmento que está por la transición a la democracia, por recuperar la democracia. Y eso yo creo que fue un determinante muy fundamental. Segundo, tercero que quisiera decir es que este unilateralismo por parte de los neoconservadores significa también entonces el enfrentamiento con todo lo que pueden ser diversas modalidades
de solidaridad mundial, o si ustedes quieren, fortalecimiento de instituciones supranacionales. Es Bush, padre, es hijo ahora, desahuciando el protocolo de Kioto, que se suscribe con Clinton respecto a cambio climático. Es Bush, hijo, desahuciando la Corte Penal Internacional porque no están dispuestos que ellos tengan que someterse a los dictámenes de una Corte Internacional, etc. Es aquí entonces donde este unilateralismo es lo que explica buena parte de estas dos etapas del pensamiento neoconservador. El neoconservador y cambio de régimen de Reagan es uno, y los neoconservadores de Bush es otro mucho más extremo. Y la guerra de Irak se entiende desde ese punto de vista. Cuando Bush está convencido que va a dejar un Irak democrático. Y mire usted lo que pasa, ¿verdad? Y fue a la guerra convencido de que eso era un paseo de un par de meses, se pacifica y después democracia. Bueno, digo esto porque creo que a partir de esta situación hay un tema de otra envergadura del plano internacional hoy. Y quisiera hacer dos reflexiones en estos breves 2 minutos que me deben quedar. El primero es el que después de esta elección, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero quiero rescatar el rol de Sanders en la forma en que lo decía Luis Mayra, porque por primera vez hace un planteamiento, el famoso discurso de Sanders que duró 10 horas y media en el Senado de los Estados Unidos, sin parar, como corresponde a un buen ejercicio de oratoria de un filibustero en el sistema americano. Y en esos 10 minutos, en esas 10 horas, hace prácticamente lo que va a ser su programa, que después lo implementa en las competencias de las primarias con Hillary Clinton. Pero eso deja una huella muy fuerte. Una huella muy fuerte, tan fuerte, que en un artículo reciente de Obama habla de las 4 tareas para el presidente que lo va a suceder. Y una de las tareas sostiene cómo somos capaces de recuperar la legitimidad de nuestro sistema, porque el mundo va a ser cada vez más globalizado, pero el problema es que la globalización favorece a unos pocos y perjudica a unos muchos, y por lo tanto, ¿cuál va a ser? Las políticas económicas que en un mundo globalizado tienen que dar cuenta de la creciente desigualdad. Y la creciente desigualdad en Estados Unidos en los últimos 30 años es enorme. Ese no era un tema del pasado, ¿no? Lincoln, aquí citado, sostenía que a medida que crece el ingreso por habitante, los países se van convirtiendo todos en democracias. Y si son democracias, las democracias a través del voto van a ser sociedades más igualitarias. Lo segundo, en donde está también en el libro magistralmente planteado, es las características del sistema político americano, en donde todo gira en torno al candidato, más que el partido respectivo. No es el partido demócrata el que sale a buscar los votos para ganar la convención que elige al presidente de Estados Unidos. No es el partido republicano, es el candidato. Y el candidato tiene que salir primero a buscar recursos, cada vez más cuantiosos. Y una elección que tenía recursos más o menos se ha multiplicado por 3 desde el 2004 hasta el 2012. Y lo que se ha gastado en esta va a batir los récords de todas las elecciones anteriores. Por lo tanto, vamos a llegar a una suerte de plutocracia, porque el poder del dinero va a ser lo fundamental. Y me salto la parte, lean a Piketty, si les parece, en que explica que esta concentración de los ingresos tiene lugar básicamente por el crecimiento del capital financiero. Dicho sea de paso, los servicios financieros en Estados Unidos eran no más de un 9 o 10% el año 80, y ahora los servicios financieros son superiores al 25%. Pie de página no es muy distinto de la situación en Chile. ¿Por qué digo esto? Porque hay un segundo tema que va a ser, el tercer tema igualmente importante, que tiene que ver con la legitimidad de sus instituciones. Y aquí salto entonces a la frase de Trump. Porque cuando Trump dice, con absoluto desparpajo,
reconocer que las elecciones son limpias y legítimas solo si ganan. Si no, hay fraude. Esto es una fase inaudita en un sistema que se conoce democrático en el mundo. Y esto nos llama espanto. O sea, un señor que declara que solo reconoce la elección si gana y si no hay fraude. Esto pasa como una cosa más de trama. El reality show de todos los días. Post-scriptum, antes de terminar, creo que entramos a un tipo de relaciones internacionales absolutamente distintos. Porque por primera vez tenemos un país continente, que es Estados Unidos, pero en donde está por pasar a otro país continente, que es China, al menos el poderío económico medido por el Producto Interno Bruto. Y hemos visto la importancia del Producto Interno Bruto, no el per cápita, respecto de cuál es la capacidad militar de un país respecto de otro. Es la explicación de por qué falló la Unión Soviética frente a Estados Unidos. ¿Cómo reacciona ahora Estados Unidos frente a este mundo donde el poder va de un país continente a otro? Y para hacer la política internacional un poquito más entretenida, usted puede visualizar en el horizonte a la India, que en 20 años más va a tener una población mayor que la de China y que hoy tiene un nivel de crecimiento más acelerado que China. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pero ahí podemos tener entonces un mundo cuyo eje de referencia va a ser el Asia y va a dejar de ser Europa, que ya lo dejó de ser después de la Segunda Guerra Mundial, y América del Norte, que va cediendo su hegemonía hacia el Asia. Reflexión final. ¿Y nosotros qué en ese mundo? Si es un país continente con otro país continente y un tercer país continente, ¿qué ocurre con los continentes que no son países, pero que sí son muchos países? ¿Podrá volver la Unión Europea a hablar con una sola voz para que escuchen y la Unión Europea sea entonces también ahora un Estado continente con una cantidad de estados al interior, pero que habla como uno solo? Está por verse. Lo que sí está claro es que nosotros, latinoamericanos y caribeños, si queremos ser escuchados en un mundo internacional de países continentes, más vale que intentemos hablar con una sola voz como latinoamericanos. Y si no, por más que queramos incidir en las instituciones internacionales, bueno, todo país continente tiende a una política en donde usted manda a partir de la fuerza e impone su ley. En el siglo XIX era la Armada Británica la que le permitía al Reino Unido gobernar y establecer los derechos en el mar. Hace mucho tiempo que eso es historia. Problema ahora, ¿cómo podemos aquí, en este tránsito de un país continente a otro, ser capaces de actuar? Y de ahí entonces que un país como Chile, yo digo, tiene que hacer política exterior desde nuestra realidad, que es América Latina y el Caribe. Y ahí a lo mejor nos escuchan un poquito nuestros amigos y colegas latinoamericanos. Y para comenzar con algo concreto, si después de la crisis económica internacional surgió el grupo de los 20, porque eran las 20 economías más importantes del mundo las que podrían resolver los problemas de la crisis y no las 7 como era antes, solo los países ricos. Si eso es así y tenemos 3 países, Argentina, Brasil y México, en ese contexto, ¿seremos capaces de nuevo de lograr que en el grupo de los 20 esos 3 países hablen también sobre algunos temas en los cuales todos estemos de acuerdo? Es la esperanza de poder incidir en un mundo que va a ser cada vez más un mundo donde va a haber expresiones de fuerza a través primero del poderío económico, que después llegará a ser militar. Por ahora es cierto, el poder militar sigue en manos de los Estados Unidos. Y eso entonces es el peligro que un señor como Trump, que permite decir las cosas que dice,
sería tal vez lo más peligroso que puede ocurrir al mundo. Lo único que se me ocurrió decir en un artículo que escribí por ahí, si el señor Trump hace lo que quiere hacer con el muro, no sería mala idea que todos los presidentes latinoamericanos tuvieran una reunión al pie del muro para decirle que no se enfrenta solo con México, sino al menos con todos nosotros, porque el tema de la migración, como tantos otros, no es un tema de política doméstica, es un tema de política internacional. Y si no, que lo digan los europeos, que están recibiendo a los migrantes por millones. Y por lo tanto, pretender decir que la migración la resuelvo yo con mi propia política es un tremendo error. Y creo que los latinoamericanos, si llegara a ocurrir eso, deberíamos ser capaces de estar a la altura del desafío, porque tiene que ver con la dignidad de nuestros propios países. Confiemos, sin embargo, que en 3 días más no será el señor Trump, pero igual el desafío de lo que vamos a tener a futuro con los países continentes está allí para que sepamos reaccionar a tiempo. Ahora lo digo como un ciudadano de América Latina. Muchas gracias.